En anteriores capítulos de Cuarentena Viajera, visteis que teníamos un pequeño percance aéreo. Conseguimos escapar a salvo del incidente, pero nos vimos en mitad de la montaña. Así que decidimos aprovechar que estábamos en la Sierra del Perú para hacernos un viajecito bueno. Pero la providencia, que se ve que es muy guasona con nosotros, todavía nos estaba reservando una sorpresilla cuando ya estábamos subidos en el avión. Queremos despedirnos de nuestros amigos peruanos, a los cuales siempre vamos a llevar en nuestro corazón. Y aquí estamos, en la terminal desde hace días, con unas pintas que tengo que parece que descubrí el fuego antes de ayer, a la espera, pues, de que nos comuniquen la posibilidad de salir de aquí, de viajar, ¿verdad, Caro? Caro. ¡Caro! ¡El cóndor! Al parecer las fronteras se han cerrado en muchos países, entre ellos en Madrid. Bueno, en España, Pero bueno, que no podemos volver a casa y que aquí estamos a la espera de lo que pueda pasar. Por mucho que nos quedemos quietos, tiesos como estatuas mirando los carteles, están todos los vuelos anulados. Todos cancelados. Canceladísimo. Dame. Pero oye, Mira. A ver. Hola, cuarentenitos y cuarentenitas. Estamos en el Bonginio del pan de azúcar. El teleférico. Eso. Y desde aquí vamos a ver toda esta magnífica vista de Río de Janeiro. Estamos sobrevolando el pan de azúcar, de Sugar Bread. Y no es un supermercado, sino un peñasco situado en la boca de la bahía de Guanabara. Su nombre hace referencia a los panes de azúcar, que eran la forma tradicional en la que se producía el azúcar hasta finales del siglo XIX. Otros dicen que deriva de Paunacuca, alta colina, en la lengua tupi-guaraní usada por los indígenas tamoyos. El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es esta magnífica estatua de Jesús de Nazaret, que muestra con sus brazos abiertos las ciudades Río de Janeiro y Lampara. Miden a menos que 30,1 metros y el pedestal sobre el que se alza mide 8 metros. Una barbaridad. Que ya hace falta. La escalera de Selarón es esta escalera de azulejos tan coloridos, la obra maestra de Jorge Selarón, un simpático chileno
chilenos. Hemos conocido chilenos, ¿verdad? Estuvimos allí hace 2 viajes. ¡Ay, es verdad! Pues tras viajar por el mundo entero como nosotros y visitar más de 50 países, decidió quedarse en Río. Se enamoró. El lugar que eligió para vivir quedaba cerca de esta escalera que antes era muy fea, la verdad, y él decidió transformarla. Al principio renovando algunos escalones cercanos a su casa, con azulejos. Poco a poco, esto fue como las Pringles, que cuando haces pop ya no hay stop, y Celarón empezó a vender sus cuadros para comprar azulejos y continuar con esta maravilla que veis aquí. Las obras de Celarón más conocidas son los retratos de mujeres negras embarazadas, aunque también se autorretrata embarazado. Como Arnold Schwarzenegger en la película Junior. Y aquí estamos en un restaurante típico aquí en Río de Janeiro y fijarse lo que nos han dado. La espada del rodicio, nada más y nada menos. Mira las carnes asadas que las asan en espada. Por Dios, qué buena pinta. ¡Qué bueno! Fíjate que es carne. Mira que es carne. Lo que vamos a hacer es explicar un poco en qué se compone una comida típica de aquí. Y por supuesto lo vamos a probar, vamos a hacer una cata. La gente te entrega la espada con la carne y uno simplemente lo que hace es coge la espada y con el cuchillo se echa la carne en el plato. Han servido lo que son los entrantes típicos aquí en Brasil. Os lo vamos a enseñar. Tenemos el arroz. Que en francés se dice riz. Exactamente. Tenemos la farofa, que tiene muy buena pinta la farofita. Y la batata frita. ¿Y a ti qué te pasa en la boca? ¿Qué va a pasar? Pues nada. Entre los postres más típicos encontramos estas dos pelotitas de aquí. Esto es un brigadeiro de chocolate y aquello un bichiño, un besito de coco y leche condensada. Y por aquí, ¡ojo! ¡Ojo a la mousse de maracuyá! O fruta de la pasión, como la llaman por aquí, que es el fruto estrella de la gastronomía brasileña. Que a mí aquella espada me da una idea. Cari, eso no se hace. Calla, chiquilla. Cari. Que después me lo vas a agradecer. En una visita a Río de Janeiro es obligatorio acercarse y pasarse por el estadio de Maracaná, uno de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo, que desde su remodelación en el 2014 para recibir la Copa Mundial de Fútbol quedó así de hermoso y de portentoso. Se está celebrando un especial contra quienes ustedes sabéis, quien no debe ser nombrado, ese bichillo del que es mejor no hablar, con los mejores jugadores no solo de este país, que ya es decir, 5 veces ganador del mundo. Vienen jugadores de todas las partes, hasta de muy lejos. Las medidas son muy extremas. Fijaos que aunque estamos aquí mezclados con todo el mundo, guardamos las distancias. Es un partido benéfico, ya lo tienen todo montado. Todo. Precioso. Solamente falta que pongan las canastas, porque bueno, se están tomando su tiempo, la verdad. Y aquel de allí es el árbitro. Una figura a respetar. Los equipos que se enfrentan son el equipo de los guapos, que son súper re guapos, y de los fuertes.
está bien. ¿A ti no te pasa nada en la boca de verdad? David, me va a pasar, venga, vamos a concentrarnos en el partido que está a punto de empezar. Qué guapos son, ¿eh?
por fin estamos aquí en la playa de Copacabana celebrando ¡Mi cumple! Parabéns para vos. Ay, que esta cuarentena no termine nunca. Bueno, así dicho suena fatal, ¿no? Que esta cuarentena viajera no termine nunca. Y nos vamos a quedar aquí en nuestro unicornio. Todo nuestro cariño y todo nuestro respeto a la gente de aquí de Río. ¿Te imaginas que ahora nos quedamos aquí dormidos?